Estimados estudiantes de sistemas de base de datos de la carrera de Tecnologías de la Información de Universidad Estatal de Milagro. Bienvenidos a esta nuestra 9ª semana de clases. Ya atrás quedó el proceso de normalización, el proceso de diseño de base de datos. Ya de acá, lo que nos toca es que en lo que viene, ya usted conoce cómo trabajar con modelamiento de base de datos, el diseño de una base de datos a partir del requerimiento de un sistema y saber cuáles son esos pasos que se deben seguir para poder avanzar en la implementación de una base de datos. Ya hoy vamos a trabajar eso, la parte del diseño físico. Nosotros ya la última clase vimos cómo crear el modelo físico y entonces ahora vamos a integrar esa parte final del modelamiento a través de la herramienta que estamos utilizando para el modelamiento de base de datos. Creamos el modelo físico y luego ese script que se genera lo ejecutamos en un entorno ya de una base de datos específica, dependiendo de las expectativas de la empresa o del alcance que tengan para definir tal o cual motor de base de datos. Eso es lo que nos espera el día de hoy y procedo a compartir en mi pantalla para poder exponer. Sí me sorprende la poca presencia acá, está grabada la clase para cuando la vean, ¿no? Porque realmente ya ahora es un ambiente muy práctico. Acá ya es programación, si bien hoy no vamos a entrar mucho en lo que es ya la programación propiamente, sino que vamos a trabajar con sentencias DDL al inicio, que ya más adelante veremos ya lógica de programación inmersa en las diferentes sentencias SQL, ¿no? En todo caso, espero que quienes no están conectados acá sigan las clases asincrónicas, la sugerencia. Las clases asincrónicas son muy puntuales y específicas y le dan un paso a un recurso de aprendizaje adicional siempre. Que, por cierto, yo sigo a referentes o a entornos académicos o profesionales de prestigio, donde esos recursos, esos videos generalmente también luego le van a ayudar a asimilar los conceptos planificados para la semana y que se evidencian luego que hayan sido apropiados de la mejor manera al momento de hacer las evaluaciones. ¿Ok? Como anticipé, y bienvenidos a los que recién se conectan, estamos en nuestra 9ª semana de clases y vamos a trabajar ya la unidad número 3. Empezamos trabajando el entorno de desarrollo integrado de la base de datos y para esto, el día de hoy, esta semana, ya en detalle, que cuando hablamos para la semana, es así, no solamente usted tiene los contenidos que se imparten en la clase sincrónica, como en este momento, hay un material asincrónico que ya fue suministrado y hay unas prácticas que se realizan porque durante el ejercicio de la clase sincrónica no se llegan a completar por la situación misma de sincronía que no puede ser excesiva, pero le quedan los lineamientos para poder luego hacer. Y el día de hoy vamos a dar las pautas de cómo instalar los 2 motores de base de datos con los que vamos a trabajar. Experiencia que tengo, son muy pocos los que logran seguir y hacer el proceso en la práctica que vamos a hacer ahora y tendrán que completarlo ya luego. Y es una obligación hacerlo en cualquier momento de la semana porque ya la siguiente hay que trabajar sobre esos entornos de programación. Es así que el día de hoy vamos a revisar en el tema 1 las generalidades del entorno de desarrollo integrado de las bases de datos. Es decir, cada base de datos tiene un entorno, un IDE que se llama Entorno Integrado de Desarrollo, donde se colocan sentencias de programación o algunas otras herramientas de desarrollo propiamente a través de las bases de datos. Entonces, la motivación principal para la clase y los contenidos de esta semana en sí
es conocer el entorno integrado de desarrollo de los sistemas de base de datos, que no es los mismos, pero tienen casi las mismas funcionalidades dependiendo los lugares o cómo hacerlo. Cuando hablamos de entorno gráfico y cuando hablamos ya del entorno de programación, las sentencias es así que tienen un estándar que cumplir, que es el estándar de SQL, el Structured Query Language o el lenguaje estructurado de consultas que se utiliza en las bases de datos. El objetivo para esta semana es conocer los entornos integrados de desarrollo de los sistemas manejadores de base de datos y trabajamos ya con un resultado de aprendizaje de la unidad que expone lo siguiente: estructura propuestas reales mediante el modelamiento entidad-relación, porque sí, aquí hay que partir del modelamiento entidad-relación para llegar luego a modelos de diseño de base de datos y restricciones, evidenciando su capacidad de emprendimiento para su ejecución. Es decir, llegaremos hasta la parte no solo del modelamiento entidad-relación, sino que llegaremos a la implementación física de esos objetos y todo lo que contempla una base de datos. Vamos a revisar 4 subtemas: la definición de un sistema integrado, la clasificación de los sistemas, los requisitos de instalación y los rankings de los sistemas de base de datos. A pesar que ya durante varias sesiones yo he mencionado quiénes son o cuál es el paquete de software que es considerado como de los con mayor prestación, mayor desempeño dentro de los DBMS o SGDB, que es lo mismo por sus siglas en castellano, español. Entonces nosotros tenemos que un sistema de gestión de base de datos es un conjunto de herramientas de software, ¿no? Es no un programa, son varios programas donde los usuarios básicamente acceden a diferentes opciones que dan o diferentes herramientas que tienen los motores de base de datos. Entonces acá hay un proceso de construcción de un modelo conceptual que ya lo hemos visto durante todo el parcial anterior. Ese modelo conceptual luego, que es un modelo independiente, ¿sí? Se convierte luego en un modelo lógico, ¿sí? Un modelo lógico, y que a partir de allí luego ya va a un modelo físico, y ese modelo físico sí ya depende de la sintaxis propia de la base de datos que se utiliza. Entonces, eso es lo importante que debemos tener acá, que es un remember de lo que vimos todo el parcial anterior. Los DBMS se los puede clasificar por N formas, ¿no? Es más, si usted consigue tal vez otro texto guía de sistemas de base de datos, puede ser que diste un poco de esta clasificación que tenemos acá, pero en esencia, los DBMS por el modelo son de jerarquía, de red, relacional y orientada a objetos. Nosotros estamos acá entre una mezcla de relacional y orientada a objetos. Ya los que tenemos que trabajar acá son orientadas a objetos, con todas las condiciones de la programación orientada a objetos, pero aún se explota más y bastante lo que es la parte relacional. ¿Ok? Es así como se los conoce y se aplican al momento de construir las aplicaciones. Luego, por el número de usuarios, es decir, por la cantidad de usuarios concurrentes, nosotros tenemos acá, pueden ser monousuarios, casi ya esa aplicación no tiene mucha utilidad, y los otros son de multiusuarios, que es la idea de lo que se conciben para un sistema de información que sea así, multiusuarios, donde tenemos usuarios conectados desde cualquier parte del mundo. Allá esto hace algunos años era impensado, ¿sí? Sino que solamente dentro del área local, pero ya ahora con la proliferación de la Internet y la facilidad de conectividad que hay, usted puede tener clientes conectados a un sistema de información desde cualquier parte del mundo y desde cualquier tipo de dispositivos incluso. Entonces esos son los sistemas de base de datos multiusuarios. Por el acceso, se suele también utilizar acá un tema centralizado o distribuido. ¿Qué ocurre con un sistema distribuido? Ciertos datos están en un servidor y otros están en otra parte del mundo, inclusive, y entonces usted frente a eso lo que está es un sistema distribuido de datos que ya será por las condiciones del negocio o las condiciones o las reglas mismas de la empresa
o las capacidades tecnológicas requeridas para el sistema que obligan a trabajar de esta manera distribuida. O en algunos casos también, porque es algo muy pequeño, puede ser también centralizada. Entonces allí están las dos opciones. Pues el acceso es centralizado y descentralizado. ¿Sí? Por el uso de las bases de datos pueden ser de propósitos generales, es decir, una base de datos que puede ser para cualquier cosa y otras son específicas para algún proceso de la organización. Entonces, así también usted puede tener la clasificación de los sistemas de gestión de base de datos. Y ya cuando hablamos es del pago de licencia o el costo de licencia, tenemos ahí dos tipos, ¿no? Las que son comerciales y las que son de uso libre. Aquí las que hemos mencionado ya, base de datos de uso comercial, tenemos la principal y la más grande, que es Oracle. Luego está bastante difundida y utilizada lo que es SQL Server, que es de Microsoft. Y por último, todas las herramientas que de base de datos que son de uso libre, como usted tiene aquí dos referentes. La una es MySQL y el otro es Postgres. Entonces, no son las únicas, pero son las referentes allí en el campo de uso libre. Por eso es que yo le menciono dos, son MySQL y Postgres. Y de comercial también le puedo mencionar dos, que es SQL Server con Oracle. Y así ya vamos iniciando a una parte donde usted tiene que trabajar. Todos tienen esta presentación está en el entorno virtual de aprendizaje y aquí tenemos un paso, dice, que aquí tenemos que seguir todas las instalaciones, todos los requerimientos para hacer la instalación de MySQL. Recordar que acá MySQL, cuando usted quiere instalar, tiene dos instancias. Tiene uno, es el motor de base de datos, usted tiene que instalarlo, el MySQL, ¿sí? Aquí yo tengo un enlace incluso donde usted tiene que seguir esos pasos, porque ahora mismo vamos a dar un espacio para que usted realice esta práctica y vamos a darle aquí, vamos a darle 3 puntos al promedio, a los dos primeros, bueno, vamos en este orden, 3, 2 y 1, ¿ya? Al primero le vamos a dar 3 puntos al promedio, al segundo le vamos a dar 2 y al tercero le vamos a dar 1 punto al promedio. Ojo que los promedios deben ser modificados, aún no han sido procesados los puntos que usted tiene del parcial anterior, eso tenga la seguridad que los va a tener y eso se cierra cuando se cierre el semestre. Aún hay espacio, no se preocupe si aún no los ve reflejados los que tienen puntos ganados. ¿Ok? Entonces aquí una explicación para que usted proceda a realizar la instalación de MySQL. Hay que instalar primero el motor de base de datos. Bueno, aquí tiene una guía que la tiene que seguir y aquí está el enlace donde está para que usted proceda a instalar. Una vez que instale el motor de la base de datos, luego tiene que instalar la interfaz, ese IDE del que estamos hablando, el entorno de desarrollo, que es el MySQL Workbench. Entonces aquí ya usted tiene los parámetros y a partir de este momento vamos a darle 15 minutos, 12. Entonces yo voy a estar aquí, por cierto, usted tiene 20 minutos para poder realizar la instalación de MySQL. ¿Alguna duda de la tarea? Aquí está el link, ahí está todo lo que tiene que hacer. ¿Alguna inquietud que tenga? Bueno, le digo que esta diapositiva usted la tiene en el entorno virtual, allí la puede conseguir para poder seguir los pasos. Ha levantado la mano. Por favor, adelante, Marco, que ya terminó. Ingeniero, disculpe, yo ya le instalé, estaba en la clase asincrónica, ¿no? Entonces, yo ya instalé lo que es el MySQL. A ver, muéstrelo y entonces igual, ya, entonces vamos a, como usted ya lo tiene, usted está muy proactivo, igual, ya le vamos, ¿me dice su nombre, por favor? Marco Valdivieso, ingeniero. Ok, por favor, compartan la instalación del Workbench para validar eso aquí. Marco Valdivieso, aquí ya le pongo a usted, pero para no restarle, ¿quién más lo tiene instalado? Creo que alguien también levantó la mano, por favor, ¿alguien más?
Active su micrófono, Marco. Ya le acabo de poner los 3 puntos acá en la plataforma de que yo tengo de conteo de puntos, ¿no? Pero muéstrelo porque todavía no lo he visto, ¿ah? Ya le compartí, ingeniero, no sé si vio. Kelly, ¿usted también la tiene instalado, Kelly? Sí, ingeniero. Ya después de Marco usted lo presenta y ya le voy poniendo usted también su punto, Kelly. Ya, Sí, ok. sí se ve, ingeniero, la pantalla. Perdón un momento, déjeme bajar acá que yo estoy viendo. Sí, sí, ya lo veo acá. Perfecto. Sí, ese mismo es el MySQL Workbench. Validado usted, deje de compartir. Ahora sí, adelante usted, Kelly. Kelly Narcisa Carranza. Entonces aquí van 3 más al promedio. ¿Hay alguien más aparte de Kelly? Creo que no, ¿verdad? Ok, Kelly, por favor, muestre su pantalla para validar esos puntos. A ver, Kelly. Ingrese al MySQL Workbench. Ok, perfecto. Sí está. Listo, validado. Deje de compartir, Kelly. ¿Alguien más? No. Entonces, para los demás, corre tiempo, por favor, avancen. Estamos aquí conectados para cualquier situación que les podamos ayudar, ¿no? Inge, una consulta. Sí, dígame. Los pasos que están ahí tenemos que ir el 2.1 en orden, 2.1, 2.2, así. A ver, acá tiene que irse leyendo, ¿no? Pero no, porque aquí usted dice instalar, usted tiene que ir directamente al que dice MySQL en Windows, Ah, ya, ok, ingeniero. ¿ya? Ahí es que tiene que ingresar, ¿sí? Entonces yo abajo tengo el link donde le hace a la pantalla que le he capturado y allí a usted luego tiene que ir donde dice instalar MySQL en Windows y ahí comenzar a aplicar la receta. ¿Ok? Ok, ingeniero. ¿Listo? Adelante, Ángel. Dígame, ¿qué le Bueno, podemos... yo ya lo tenía instalado, es que no alcé muy pronto la mano. ¿Lo A puedo ver, mostrar? muy buenas, compártalo. Ok. ¿Sí está viendo la pantalla? Recién se está habilitando. Ok. Es esto, ¿no es cierto? A ver, ingrese pues al MySQL Workbench. Ok. Sí, está bien, perfecto. Apellidos, deje de compartir. Reyes Vera. Reyes Vera, ok.
procesado. Adelante, Carlos Antonio, dígame. Ingeniero, buenas tardes. Ya le Muy buenas instalé tardes. el MySQL. ¿Ya instaló usted? Sí, ingeniero. Ya, entonces usted sería el primero de los tres. Vamos. Ya el que viene por 2 puntos. En el orden usted tiene, a ver, adelante. A ver, abramos la fila para ver el orden que están aquí. Luego tiene Marilyn que va por 5. Marilyn, perdón, vea por 2. Adelante, muéstrelo. Ok, ingeniero, procedamos. Ok. Muy bien, perfecto. ¿Me confirma sus apellidos completos, por favor? Carlos Antonio Hurtado Valencia. Hurtado Valencia. Nombre de futbolista profesional tiene usted. Apellidos. No son familia suya, de pronto. Alguno de ellos. Pariente. Sí. Son parientes. Ajá. ¿Usted también es futbolista entonces? Por ratos libres, me dedico a otra cosa. Ah, ya, perfecto. Ah, ya. Usted mejor le hace las bases de datos. Ok. Marilyn, muestre lo suyo.
Deje de compartir, por favor, señor Carlos. Inge, ya se me completó la instalación a mí también. Ok, Antonio, usted sería el que va por 1. Marilyn, adelante que usted va por 2. Y con eso cerramos y procedemos con la clase. Marilyn, por favor, muestre su pantalla. Marilyn Margarita. Perfecto. Muy bien, Marilyn. ¿Me confirma sus apellidos, Marilyn, para buscarle en el... Marilyn Margarita Sierra Salvatierra. Ya le encontré. Entonces usted va por 2 y el último compañero que iba por 1, por favor, démosle espacio para que él comparta. Adelante. ¿Quién fue? Antonio creo que fue, ¿no? Sí, ingeniero, ya le comparto. Comparta, Antonio. Ok, Antonio, deje de compartir. Muy bien, felicitaciones a los que hicieron y los que aún no lo terminan van a tener que hacerlo porque luego van a tener que ir avanzando con las prácticas, ¿no? Inge, Luna Díaz, Antonio Jean-Pierre. Muy bien, Antonio, ya está. Ya está en la plataforma acá ubicado esto. Ahora sí vamos a avanzar más. Muchas gracias, Inge. Entonces, una vez que ya usted ha logrado instalar, primero recordar se instala el motor de la base de datos, el MySQL, hay unos pasos allí que le hice y usted instala el motor y todas las consideraciones que están dadas acá. Luego instala la interfase de desarrollo que se llama Workbench y allí ya se conecta a la base de datos, ya está listo para avanzar. Entonces luego venimos y ahora tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros tenemos una versión de SQL Server. Sí, entonces nosotros tenemos acá una versión de SQL Server que es la Developer. Yo tenía la 19, pero no sé si hay una más, que creo que sí tenemos la 2021, la 20, perdón. Pero en esencia vamos a trabajar con esa versión que está disponible. Allí me hice unos requerimientos de hardware que exige y también vamos a trabajar. Recordar que esta herramienta es solamente para trabajar en ambiente de desarrollo, no es para poner en producción las aplicaciones, pero nosotros estamos en eso acá, ¿no? Estamos trabajando en un proceso de desarrollo, ¿no? De construcción, de implementación de base de datos. Usted da clic en este enlace que tiene acá, como lo estoy haciendo yo en este momento, y ya luego le va a llevar al espacio donde usted tiene cómo instalar y configurar la versión gratuita de MySQL. Entonces aquí está un video inclusive, y aquí esto sí va a tomar un poquito más de tiempo, y entonces acá hay que seguir los pasos que están allí. Y entonces en este momento vamos a dar de la misma forma, ¿sí? Siguiendo estos pasos que están allí, vamos a dar el espacio para que ahora, ¿sí? Usted, aquellos que están trabajando, de manera sincrónica en este momento, tengan esa oportunidad. Así que, por favor, ¿sí? Tal como empezamos con el MySQL, vamos a dar ahora 15 minutos más para instalar ahora SQL Server. En las mismas condiciones, 3, 2 y 1. ¿Sí? Si alguien lo tiene instalado, por favor, ya directamente lo levanta y será 3, el siguiente será por 2 y el siguiente será por 1, ¿no? Entonces ya tengo uno levantado. A ver, aquí están. Vamos a ver quiénes son los que han levantado las manos. El orden. Creo que primero fue Kelly.
Así que, por favor, déjenme validar quiénes son los que quiénes son los que fueron. ¿Quién fue el primero que levantó la mano? Kelly, ¿no? A ver, muestre Kelly. Creo. Sí, a ver, muestre su entorno de desarrollo de de SQL Server, por favor, Kelly. Estaba haciendo una práctica de... A ver, Perfecto, Kelly. Perfecto. Listo. Está bien. Muy bien. Hay que deje de compartir. Entonces, aquí va F. Kelly. Entonces, Kelly va 3 más. ¿Ah? El otro compañero, ¿quién fue? Jairo. A ver, adelante, Jairo. Muestre su entorno. Pero ustedes ya lo tenían instalado, así que no podemos dejarle la oportunidad. Jairo, a los que recién están instalando, porque si no le estamos mermando. Ok, Jairo, ¿está bien? Tu apellido Jairo, que me cambié de pantalla. Jairo Navarrete, ingeniero, buenas tardes. Navarrete Jairo, ok. Vi que también otro compañero tenía levantada la mano. Deje de compartir. Marco, ¿usted también la tiene esa? Sí, ingeniero, yo recién estaba acabando de instalarle. Ok, muestre su pantalla, Marco. Ejecute en este caso, tiene que ejecutar el Microsoft SQL Server, que se llama el Management Studio. No ha ingresado todavía, no creo que recién ha dejado de instalar nomás, ¿no? Sí, ingeniero, ya me salió, si no, deme un momento ya. Yo le dejo de compartir. Ok. Entonces, los demás, por favor, tenemos 15 minutos más. Estos señores ya lo tenían instalado, entonces todavía hay 3 puntos, 3, 2, 1 en juego para los que están. No se desmotiven, ustedes también tienen. Ellos ya venían trabajando y tuvieron ese plus, pero los demás, por favor, todavía tenemos 15 minutos más para poder instalar. Es más, debemos instalarla porque ya lo que viene luego hay que trabajar sobre estas herramientas.
¿Ya lo tienes listo, Marco? Por favor, proyéctalo. Ya, ingeniero, el manejador me ha sido de abrir, no. Pensé que era de abrir otro. Sí, ese mismo es. Ahí tienes que darle enter y ya conectar y ingresas al entorno. Correcto. Listo, allí vamos a trabajar luego. Así que por favor, el tiempo está corriendo, todavía tenemos 10 minutos más para si alguien más participa. Esto es Marco Vinicio. Marco Vinicio, le tributo en la plataforma los puntos que usted se acaba de ganar.
Adelante, Carlos Antonio. ¿Terminó su motor de instalación SQL Server? Sí, ingeniero, creo que ya terminé. A ver, vamos. Proyéctelo. Tiene que ingresar al SQL Server Management Studio. Ese es el entorno integrado de desarrollo de SQL Server. Estoy verificando en las aplicaciones, ya les comparto cuando tenga listo. Ok, ok. Este me parece todo el documento, ingeniero. Ya. Esa es la herramienta, esa es una herramienta, es uno de los componentes que te instala, pero ese no es el que hay que ingresar. Búscate el que dice Management Studio para ver si que se ha logrado instalación completa. Búscate uno que dice SQL Server Management Studio. Este de aquí es una herramienta que sirve para administración de la base de datos de SQL Server, pero no es la que te evidencia que ya has terminado el proceso. Si búscala, que debes tenerla, ¿sí? Tiene que ser algo como te digo, ¿no? Es Microsoft SQL Server Management Studio. Esa es la herramienta que tienes que instalar o que ejecutar, más que todo, porque si ejecutaste esa, tranquilo, que sí debes tener instalada la otra, ¿ya? Ok, ingeniero, ya verifico bien. Sí, es que tengo un poco y bastantes aplicaciones y no lo ubico bien. Sí, SQL Server te instala algunos, ¿ya? Por favor, quiero que levanten la mano en este momento quiénes son los que están trabajando en el proceso de instalación para saber si hay que esperarlo. Ok, avancen entonces. Estamos esperando ahí. Están compitiendo, todavía están, porque les comento, todavía están disponibles 3, 2 y 1, porque los que presentaron ahora ya pueden bajar la mano, ¿sí? Profe, pero disculpe, ¿qué, lo que le decía el compañero sobre el SQL, cuál fue el que mencionó? Es SQL Server Management Studio. Esa es la herramienta. No es el que está en el material complementario. Claro, pero esa es la versión, ese es el paquete, le digo ya, la herramienta que se instala. Cuando usted termina la instalación, él le deja instalado algunos software. En el video mismo está entonces, sobre el Management Studio. Entonces, el software que tiene que ejecutar es el que dice, ya, voy a compartir cuál es el que tiene que, voy a compartir en este momento para que ustedes vean cuál es el que tiene que ejecutar, ¿ya? Ya. Usted tiene que buscar acá, entiendo que está viendo mi pantalla, es este que está aquí, vean. ¿Sí ven? Dice SQL Server Management Studio. ¿Sí se ve? Ah, ya listo, pero por eso, ese mismo está en el video y eso hay que instalarlo. Ya cuando usted instala el otro, ya dice, no se instala así con ese nombre, dice SQL Server, pero ya cuando termina la instalación, este es el software que usted tiene que ejecutar, ¿ya? Ok, el que dice SQL Server Management Studio. Ya listo, gracias. Tenemos aquí 5 minutos más, 10 minutos más para que así puedan avanzar. No,
Inge, una consulta. Por supuesto, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Inge, lo que pasa es que en mi computadora se me salta un paso, no sé si la puedo compartir la pantalla. Ya. Yo creo que a veces suelen darse inconvenientes cuando usted tiene problemas en el proceso. ¿Por qué? Porque sencillamente usted no tiene los recursos necesarios disponibles en su equipo, no tiene la clave de administrador o tiene algunos problemas de seguridades o de actualizaciones en el sistema operativo. Entonces, de esa forma, usted no va a terminar de manera satisfactoria la instalación. Ajá. Entonces, por ¿Y qué allí, puedo hacer ahí, Inge? revisar primero que el sistema operativo sea el adecuado, que esté con todas las actualizaciones del caso, vea que no tenga actualizaciones disponibles y ahí puede hacer. Ya puede Ok. volver a instalar puede iniciar el proceso. Néstor David Rodríguez, ¿cuál es su inquietud? Ya terminé. Ya terminó. A ver, muestre su pantalla, por favor. Perfecto, ese es el entorno. Y ahí ya luego vamos a revisar cómo avanzar. Perfecto, hasta ahí está. Entonces, este es el de 3. Falta todavía alguien por 2 y falta alguien por 1. Inge, sí, tengo una actualización pendiente. Ya me voy a conectar desde la tablet y ahí me conecto de nuevo en la compu, así que tengo chance para presentarlo. Ok, Néstor Bautista es, ¿no? Néstor Ramírez Bautista, ¿no? Sí. Ok. Este es el de 3 que trabajó en este momento. Los demás ya vinieron preparados, ¿no? Fue más fácil. Todavía va por 2 puntos. Alguien más que termine primero y luego uno más. Así que adelante. Estoy esperando aquí que levante la mano nada más. Ya de aquí, una vez que usted tiene, en breve vamos a hacer todo el proceso. Estamos preparándonos para ello. Vamos a hacer un pequeño modelo. No se trata ahora aquí que usted vaya a construir todo un modelo conceptual. ¿Por qué? Porque ya usted ya lo sabe hacer. Entonces vamos a hacer un pequeño modelo conceptual. Luego ese pequeño modelo conceptual lo llevamos a un modelo lógico. Y luego ese modelo lógico lo llevamos a un modelo físico. Y luego el modelo físico generamos la base de datos, generamos los scripts. Y ahora sí, como ya todos tendrán el SQL Server o el MySQL, escogerán el motor de su preferencia y lo vamos a ejecutar ese script y nos va a generar las tablas con las relaciones y las claves respectivas. Y ya luego vamos a ir analizando el código que me genera el modelador de base de datos, porque las primeras clases van relacionadas con eso en SQL, la creación de objetos. Pero esos objetos, como son las tablas, las claves, incluso los índices, las relaciones, ya me los crea acá el modelador si usted hace un proceso adecuado y un modelador robusto que le permita hacer eso. El que yo le he sugerido que instale, le hace todo eso. No es el único, hay algunos otros, es más, sé que aquí alguno puede tener alguna versión hasta actualizada del que yo tengo, pero el que estamos estudiando vale para cumplir el proceso que estamos siguiendo y un poquito más. 5 minutos más y si no hay quien más haya terminado, procedemos con la parte práctica de la clase, ¿no?
¿Terminó, Marilyn? Sí, Por ya favor, aparece. por favor, compártale. Sí, ese es el entorno. Perfecto. Deje de compartir y todavía hay espacio para uno más. Es Marilyn Margarita, ¿no? Sí, Sierra Salvatierra. Usted hace un rato también ganó 2, ¿verdad? sí, en antes de los dos. Muy bien, un minuto más. Entonces vamos ahora, un minuto más, mientras vamos a revisar. Ok, procedo a compartir la pantalla para avanzar con la clase. Entonces vamos a revisar ahora una parte práctica del entorno de desarrollo integrado de la base de datos. ¿Ok? Y para eso nosotros vamos a utilizar SQL Server, que es el que yo tengo instalado acá. Y vamos a hacerlo también con MySQL para que usted vea el ejemplo y usted vea qué tan sencillo es. ¿Sí? Vamos a la definición de la parte práctica de lo que hemos visto el día de hoy en la parte teórica, y una vez que usted ha preparado ya su entorno de base de datos. Dice crear el modelo físico para empleado
departamento, tal como lo tenemos acá. Empleado, departamento, tenemos aquí donde básicamente es el fragmento de un modelo pequeño, donde tenemos que el empleado tiene el nombre del empleado, ¿sí? El apellido del empleado, y luego tenemos por acá lo que es el ID del departamento y el nombre del departamento. Este es el modelo conceptual, así, ¿no? Entonces, a partir de allí, yo debo ser consistente con la secuencia que hemos aprendido acá. Entonces, del modelo conceptual, crear el modelo lógico y luego el modelo físico. Dice, utilizar el modelador de base de datos, que ya lo hemos visto acá. Luego hay que generar una base de datos. Vamos a utilizar SQL Server en la práctica, la voy a utilizar yo SQL Server. Y luego vamos a insertar datos en las tablas creadas y luego vamos a realizar unas pequeñas consultas sobre esas tablas que hemos creado. Eso es lo que nos espera aquí, ¿no? Entonces, avanzamos y yo me vengo al modelador de base de datos que yo ya tengo acá. Ya lo tengo aquí. Usted ya sabe cómo crear esto. Ya estamos a este nivel. Primera semana del segundo parcial. Ya usted sabe cómo llegar a esta parte. Entonces, este es el modelo conceptual. Ya usted sabe cómo utilizar esto. Entonces, ¿qué es lo que me toca ahora? Me toca venir y me vamos a generar, ¿sí?, el modelo lógico. Entonces, yo doy un clic allí, generar el modelo lógico. ¿Sí? A partir del modelo conceptual que ya tengo, voy a generar el modelo lógico. Doy un clic allí. Y allí me dice que yo debo crear ese modelo lógico. Entonces yo voy a crear y le voy a poner un nombre. ¿Sí? Aquí está un nombre, dice modelo físico. Yo le voy a poner, le puedo poner un nombre. Ya he tenido aquí generado un nombre. Entonces vamos a generar un nuevo modelo lógico. Vamos a crear ese modelo lógico. Y entonces yo le voy a llamar aquí modelo lógico, ¿verdad? Creo el modelo lógico. ¿Sí? Entonces aquí usted ya ve la diferencia. En la parte superior izquierda dice modelo lógico, pero ya esto sale a partir de un modelo conceptual, ¿no? Si se da cuenta usted, aquí ya me aparecen 3 campos, mientras que en el modelo conceptual, que lo veo acá, solamente tengo 2. Pero ya en el modelo lógico, para que esta relación esté presente, usted debe saber que yo debo tener un campo común para hacer la relación. Y entonces aquí ya lo tengo, que es el ID de departamento. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, yo de lo que veo, hay algo que debo corregir en el modelo de empleado. ¿Qué es lo que debo corregir en la tabla de empleado? Un punto al promedio, el que me dice qué es lo que falta para corregir en el modelo de empleado. Alce la mano, por cierto. En el orden que levantó la mano, vamos a ver quién fue que levantó. Jairo. Dígame qué falta, Jairo, allí. Declarar el primary key de la tabla. Perfecto, Jairo. Vamos a ponerlo acá, su apellido. Jairo Navarrete. Y ya regresamos para que quede claro el resto del curso. Navarrete Jairo Alejandro, ¿ok? Aquí va, más 1. En esta clase. Efectivamente, si se dan cuenta acá, en la simbología que hemos revisado ya antes, tiene el numeral y eso implica que es primary key. Y acá nosotros no tenemos primary key, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver los atributos que están aquí y yo voy a crear una que se llame ID. Ay, perdón. Si está. Aquí vamos a ver los atributos. Aquí está ID empleado. Ese es el que está faltando, pero no veo por qué no me visualiza. Parece que es lo que ya se creó el modelo lógico, porque este fue de una clase que yo ya la expliqué, pero no hay inconveniente.
vale lo que me dice el compañero y está aquí. Si está aquí y ya luego, a partir de allí, vamos a hacer lo siguiente. El paso que nos lleva luego, Jairo, muy buena observación, es convertir esto en modelo físico. Venimos acá mismo, Tools, y ahora vamos a generar el Generate Physical Data Model. Entonces vamos a crear el modelo físico y lo importante acá, ya en el momento que usted dice que va a crear un modelo físico, ¿qué debe hacer? Debe elegir la base de datos. Porque ya una vez que tiene usted la base de datos definida, ya no hay vuelta atrás. Y aquí tiene toda una gama de bases de datos con las que trabaja este modelador. ¿Sí? Y vamos a escoger la versión más alta que tiene de SQL Server, que es la 2016, dice, ¿no? Entonces vamos a escoger para esa versión y voy a poner aceptar. Y ahora la tengo acá. ¿Sí? Yo tengo aquí. Y ahí están las columnas. Y ahí yo tengo el empleado, donde yo lo tengo aquí como primary key. ¿Sí? ¿Estamos claros? Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya aquí la simbología como que se cambia un poco, ¿no? Entonces, a partir de esto, tengo que ahora sí generar la base de datos. Entonces, yo me voy a dar un clic aquí en Database y yo le doy un clic aquí donde dice Generate Database. Entonces, yo le voy a dar un clic acá y él ya me dice aquí, yo qué quiero hacer. Yo pudiera hacer una generación directa y pongo el motor de base de datos donde me quiero crear. No recomiendo eso. Recomiendo siempre utilizar script, que le genere un script. Y aquí le dice dónde va a estar ese script. Y acá dice cómo se va a llamar ese script. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo ese script. Y acá yo tengo dónde va a estar ubicado. ¿Ya? Y entonces yo le voy a poner aquí aceptar. Ya lo he tenido generado antes, como les dije, ya hay clases previas de esto. Le pongo que sí, que sobrescriba. Y aquí ya me da una opción de que usted lo pueda editar o lo pueda abrir. ¿Ya? Vamos a abrirlo. Y aquí está nuestro script. Este script, ¿en qué está hecho? En SQL Server. SQL Server. Entonces aquí hay algunas sentencias que si usted quiere ejecutarlas en MySQL no le van a funcionar. Porque este no es SQL estándar. Aquí le dice, esto está generado para MySQL, para SQL Server, perdón. Entonces yo voy a copiar este script que está aquí. Lo copio. Y me vengo al SQL Server Management Studio, al que ustedes estuvieron ingresando. Y entonces yo ahora vengo y me voy a la parte donde dice New Query. Voy a crear una nueva consulta y me sale una ventana donde están las consultas. Seguramente, por defecto, ¿sí? Cuando hablamos de SQL Server, yo ingreso a la base de datos master. Aquí, ya esto es parte de la clase práctica. Este es el entorno de desarrollo de base de datos y de manera específica de SQL Server. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo las bases de datos que están creadas aquí. Yo puedo irme cambiando aquí, de una a otra. Entonces yo me quedo en la master, que es una base de datos del sistema. Y allí yo voy a crear una base de datos. Vamos a poner aquí, yo pongo create. Ya esto es programación, esto es DDL, Data Definition Language, es decir, lenguaje de definición de datos. Voy a crear una base de datos. Y esa base de datos le voy a llamar clase-S09, que es nuestra clase de hoy. Yo le pongo aquí y yo ejecuto ahora esto.
ejecuto este create. Este create database está muy sencillo, muy básico. Ya cuando usted coja un curso avanzado o cuando veamos sentencias más complejas de create database, tengo que especificar el tamaño, tengo que especificar hasta en qué servidor o en qué lugar lo voy a crear. Y con qué permisos y un montón de parámetros. Pero ahora él va a crearlas en los directorios por defecto que yo tenga definido, me va a crear esa base de datos. Entonces, una vez que yo vengo, yo puedo dar un clic aquí, ¿sí? Donde dice Execute. O también puedo presionar F5 y se ejecuta. Y se ejecutó de manera satisfactoria. Ese Create Database le funciona tal cual. Si usted lo quiere, lo puede copiar y lo pega en MySQL, Workbench, y también va a funcionar. ¿Ok? Luego, yo ahora, ¿qué hago? Me quiero pasar a esa base de datos. Quiero irme a esa base de datos porque sigo estando en la base de datos master. ¿Cómo me paso a esa base de datos? Yo le pongo la sentencia use y pongo el nombre de la base de datos que se llama, y aquí incluso me salen ya, dice use, hey, usted si quiere cambiar una base de datos, yo le pongo 9, a ese 9, clase S9, y yo vengo y sombreo y ejecuto. Y automáticamente ya me cambió acá arriba, ¿no? Dice, ya, hey, usted está en la base de datos 9. ¿Para qué vamos a hacer? Pego el query que yo tengo generado por el modelador de base de datos, lo pego aquí, control B, y ahí lo tenemos. Y vamos a revisar qué es lo que está haciendo este señor aquí. Y vamos de la parte más básica, que es la creación de las tablas. Ya luego vamos a regresar a explicarlo del inicio, ¿no? Entonces aquí tenemos, y te pone un comentario, ¿ah? Vea, el moderador ya le pone un comentario a usted y le dice, aquí estoy haciendo, creando la tabla departamento. Y pongo create table, el nombre de la tabla, abro paréntesis, pongo el atributo, luego pongo el tipo de dato, luego pongo que no voy a aceptar valores nulos allí, luego pongo el nombre del departamento y luego yo pongo el tipo de datos y le digo que tampoco quiero nulos por acá. Y aquí pongo los constraints o restricciones. ¿Y qué es eso? Va la primera. Y él ya usa una nomenclatura que le pone PK, que es la clave primaria. Está creando, dice que la clave primaria va a ser ID departamento. ¿Estamos claros? Si usted coge y sombrea todo esto y ejecuta, funciona. Si usted lo lleva exactamente lo que tengo sombreado nada más y lo pega en MySQL, funciona. Porque esa parte que está allí es estándar. No es estándar el Go. Eso ya es propio del Transact SQL, que es el SQL que utiliza Microsoft SQL Server. ¿Ya? Luego acá viene el create de la tabla empleado. Estos son comentarios. ¿Ah? Son comentarios. Viene create table, empleado, abre paréntesis, los atributos con sus campos, y luego pone el constraint de la primary key, pero el primary key ahora ID de empleado, y cierra el create. Entonces, si usted coge, ejecuta eso, va y lo ejecuta, también en MySQL, funciona. El Go no es estándar, por lo tanto no. Ahora viene la creación de un índice, que son elementos que aceleran la búsqueda dentro de las bases de datos, y más aún cuando usted tiene que va a haber relaciones entre estos elementos. Entonces, usted aquí le está creando un índice. Dice, esto también, este índice que dice no clustered es SQL Server. Si está creando un índice no cluster, quiere decir que es un índice que tiene su nivel de ordenamiento, pero utiliza ciertos mecanismos. No es el ordenamiento físico, como si estuviéramos poniendo un índice cluster. Un índice cluster ya se ordena físicamente de acuerdo al campo que estoy creando el índice, que sería ID departamento en la tabla que empleado. Y luego ponen la relación. ¿Qué es la relación? Esa flechita que usted colocó cuando estaba haciendo la relación entre empleados y departamento, esa se llama clave foránea o se crea mediante la modificación de la tabla empleado, y esto sí también que es estándar, que sí le va a funcionar si usted lo coge y lo ejecuta. Entonces hace una modificación de la tabla empleado y agrega un constraint, add the constraint, dice.
¿Y qué es lo que están creando? Es la foreign key o clave foránea de empleado hacia departamento. Usted no puso esos nombres, él lo pone directamente. Y esto es un foreign key. ¿A qué? A ID departamento, que hace una referencia en la tabla departamento, ID departamento. ¿Qué es lo que está haciendo este señor aquí? Para no confundirnos aquí. Él está creando este grafiquito que está aquí, esta flechita. Está creando de departamentos hacia empleados esa relación. Esa es el constraint que está ubicando allí. Perfecto. Y entonces aquí, si yo vengo, reviso desde el inicio, vamos a ver qué es lo que pone él acá. Y él hace unas cuestiones que son muy propias de SQL Server. Esto no le va a funcionar por nada del mundo en MySQL. ¿Por qué? Porque él aquí va a preguntar si es que en la tabla sysreference y la tabla unida haciendo un join, ya veremos los join más adelante, no se asuste ahora, yo luego le voy a explicar cómo hacer estas relaciones, estas sentencias. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Yo le digo, él está validando en unas tablas que se llaman sysObject y sysreference. Son tablas propias de SQL Server. Por lo tanto, si usted quiere ejecutar esto, no va a funcionarle en MySQL. Este es propio de SQL Server. Y él valida si es que está allí, significa que hay que eliminar esos constraints, hay que hacerle un drop de ese constraint, de esa tabla, pero cuando ya está creada y quieres volverla a crear. Y si no existe, no hace nada, ¿no? ¿Ya? Entonces acá luego también busca si es que existe la tabla departamento, busquen la tabla sysObject. La sysObject es una tabla de SQL Server donde tiene todos los objetos que tiene una base de datos. Y recordemos que yo le he explicado acá en las clases que en las bases de datos no existen solamente las tablas que usted maneja y almacena sus datos. Existen otros elementos de base de datos, como son estas tablas propias del sistema, como son los índices, como son los triggers, como son los procedimientos almacenados, como son las reglas, que ya más adelante, en las últimas semanas de clases, veremos cómo crearlas acá. Y entonces, en esta sysObject, él busca si está esa tabla de empleado, ¿qué hace? Un drop table. El drop table lo elimina para volverla a crear más abajo. Y esto siempre se lo deja porque usted ya luego en el desarrollo le van a decir, créele un campito más, un atributo más a la tabla de departamento. Entonces, este mismo script le sirve. Usted pone Enter y agrega los otros campos. Y entonces, ¿qué hace? Borra los campos, borra la tabla y la vuelve a crear con la nueva estructura. Por eso es que el modelador de base de datos le genera estos scripts que si la tabla existe, bórrela. Si la relación existe, bórrela. Y luego cree nuevamente. Está pensado en eso. Está pensado en ustedes, los desarrolladores. Entonces aquí está creándose. Ya luego también valida si tiene que borrar los índices y todo lo demás. ¿Ok? Y así está. Entonces yo vengo y si yo marco todo esto, y como es la primera vez, esto debería funcionar. ¿Ya? Valido, no hay ningún error. Ejecuto, 0 errores. Así de perfecto es el script que le genera el modelador de base de datos, ¿no? Y entonces acá, yo en este momento, yo sé que algunos que ya tienen experiencia en base de datos estarán bastante aburridos y algunos otros que recién lo están viendo estarán bastante sorprendidos, pero aquí yo tengo que estar por más de un usuario que esté recién iniciando, ¿no? Entonces, por favor, ¿alguna consulta, alguna duda de lo que acabamos de hacer? ¿Dudas? ¿No? ¿Está bien? Igual queda aquí este recurso de aprendizaje para ustedes. Y vamos ahora en la parte final que nos pedía, hey, ingrese unos registros aquí a estas tablas que hemos creado. ¿Cómo se hace eso? Entonces nos venimos para acá. Vamos acá a nuestro entorno de programación. Voy a compartir la pantalla. Antes que me lo digan que no estaba compartiendo, comparto la pantalla. Y ya estoy acá, en SQL Server. Entonces, si yo vengo, y si se dan cuenta que aquí, donde están todas las bases de datos, no aparece pues la base de datos que acá supuestamente la tengo. ¿Por qué? Son una de las cosas que hace Microsoft en el entorno gráfico. Entonces yo tengo que dar un clic aquí, clic con el botón de la derecha sobre Database y poner un refresh. Y ahora sí ya me aparece la clase 9 que estamos creando. Yo vengo aquí, veo este tree view y aquí van a estar las tablas.
Están las tablas del sistema y por otro lado están las tablas de usuarios, que son las dos que hemos creado. Departamento y empleado. ¿Listo? Entonces, resulta que ahora yo necesito hacer un insert. Va a insertar registros acá. Entonces, yo tengo que saber cuál es el orden específico que tienen los atributos, porque de lo contrario no me va a funcionar. Entonces, yo digo, pregunto, un punto al promedio. ¿O no? No, mejor. Vamos a hacer algo siguiente. Yo voy a preguntar acá algo, voy a hacer una encuesta acá. Voy a dejar de compartir y voy a generar una encuesta para ver qué tan atentos han estado durante este semestre en lo que van a contestar. Voy a disparar una encuesta. Todos deberán contestar y solo necesitan 15 segundos para responder. Entonces yo le voy a preguntar aquí. Pregunto. Ok, ahí tiene la encuesta, por favor, responda. Lea usted mismo y conteste. Tiene 15 segundos para contestar. Solo tiene que dar un clic. Está en la parte inferior derecha donde dice triángulo, círculo y cuadrado. Allí se tiene que contestar. A ver, conteste. 10, 9, 8, 7. A ver, se quedan con falta los que no contestan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Terminó la encuesta, contestaron 21, 3 se quedaron sin contestar. Si ven ustedes los resultados que da la encuesta, porque he habilitado para que ustedes puedan ver. Si pueden ver cuáles son los resultados. Sí, ingeniero. Perfecto. A ver, yo veo aquí, están mitad y mitad. ¿Eh? ¿Por qué? Porque me quedo preocupado, por cierto, hasta me quito los lentes porque me he preocupado un poco, pero de eso se trata, que usted aquí aprenda, ¿no? Y ya va a aprender. A ver, usted me dice, 7 me dicen que debo insertar primero en empleado. Y luego 11 me dicen que primero hay que insertar en departamento y 3 me dicen que es indiferente. Cuando yo ya dije que están mitad y mitad, entonces como 11 no es la mitad, perdón, 7 no es la mitad de 11. Pero si yo sumo a esos 7, los 3 que dicen indiferente, yo tengo 11 a 10. Entonces ya saben cuál es la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta, señores, es departamento. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora yo le puedo lanzar otra pregunta acá. Le digo, ¿por qué? Y le doy las alternativas. Y a ver, me van a contestar. Wow. Pero no, ya estamos con el tiempo y tenemos que desarrollar lo que falta. Señores, se inserta primero en departamento es por la integridad referencial, por la integridad de datos que nosotros ya vimos durante ese semestre. Por eso esta pregunta viene validándole todo lo que yo he explicado durante este semestre. Yo expliqué el tema de integridad de datos, expliqué el tema de la creación de las entidades, expliqué el tema de las relaciones hace un momento, una vez más. Entonces, yo jamás podré crear primero un empleado porque cuando me pide que inserte un departamento, si no hay creado ningún departamento, rebota la base de datos, le da un error. Y lo vamos a hacer ahora, para que usted vea. ¿Sí? Entonces, señores, aquí tengo 50% del curso que está atento y
un poquito más del 50%, que está atento, y el otro, por favor, ya. Hay que estar atentos en las clases y todo lo que se ve del semestre, porque esto es integrado. Pero no importa, porque ya lo aprendió. Aquí fue gratis la equivocación, en el examen no es tan gratis. Vamos entonces a demostrarle por qué se equivocaron los señores de la respuesta de empleado y los señores que dijeron indiferentes. Si los que contestaron indiferentes, da igual que haber contestado empleado, ¿no? Entonces vamos acá. Entonces yo vengo y yo tengo aquí que tengo la tabla empleado. ¿Cómo yo hago un insert? Yo hago insert. Yo pongo... Inge, no está compartiendo la pantalla. Sí, ya va, tranquilo. Entonces estamos insert y yo tengo aquí la sintaxis. Ojo, usted no se tiene que saber de memoria la sintaxis, para eso están los manuales. Usted tiene que saber para qué le sirve la sentencia y luego ya usted busca la ayuda y puede hacerlo. La lógica es que usted tiene que saber para qué le sirve la sentencia. Y yo sé que la sentencia es para insert into y yo voy a poner la tabla, ustedes dijeron empleado, ¿no? Entonces la tabla se llama empleado y yo luego tengo que poner values y yo aquí tengo que poner entre paréntesis lo que voy a insertar. Entonces, según la estructura que yo tengo de empleado, tengo que poner ID, tengo que poner 1, 2, 3, 4 campos. Entonces, el ID del empleado, el ID del departamento, el nombre y el apellido. Entonces, pongo el ID del empleado, 1, el ID del departamento, 1. El nombre, vamos a ponerlo aquí, vamos a insertarlo primero va el apellido o el nombre, primero va el nombre y luego el apellido. Vamos a ponerle aquí a Richard. Ok. Coma, vamos a poner el apellido, vamos a ponerlo Ramírez. Ramírez. Guión anormaliza. Ya, dejamos allí. Entonces yo ahora tengo que coger y sombrear esto. Chequemos. Me dice que no hay ningún error, ¿eh? La sintaxis está bien, entonces vamos a ejecutarlo. Y ahí, ¿qué tenemos? Dice la sentencia insert conflicto con foreign key, constraint. ¿Sí está claro? Si usted programa en Python o en cualquier lenguaje de programación y manda a ejecutar este insert, usted tiene que capturar ese error y mostrarlo. No le deja insertar. Los señores que contestaron que primero se insertaba en empleados, ya vieron por qué este es falso. Ahí está. Los señores que contestaron que es indiferente, ya ven por qué esa respuesta está equivocada. Es por esto. Primero, tengo que hacer un insert, ¿sí? ¿En qué tabla? Tengo que hacer un insert en la tabla departamento. Entonces, yo vengo por acá, voy a poner insert into departamento. Ya me dice departamento. Y yo pongo values. Vamos a ver la estructura de departamento. Solo tiene dos campos. Tiene ID y el nombre del departamento. Entonces, yo voy a poner en ID departamento, tengo el 1. Y voy a poner el departamento. El departamento vamos a poner el departamento que sea de tecnologías del info. TIC, ya, TIC. Es el departamento TIC. Entonces, yo vengo y ejecuto esto, ¿sí? Entonces, viene, primero valido, ¿sí? Funciona, ejecuto, se ejecutó sin ningún problema. Pregunto yo acá, válido, está bien. Si ejecuto esto, ¿funciona o no funciona? No funciona, Inge, ¿Por qué no funciona? porque estamos cogiendo la primera sentencia de empleados. No, sí funcionaría, Inge. Sí, Porque funcionaría. ya creó en el departamento ya creó la tabla correspondiente para poder insertar lo que es empleado. Perfecto, perfecta la respuesta de... ¿quién fue el último que intervino? Edison Armijos, ingeniero. Edison Armijos. Edison Armijos. Vamos a ponerte un punto al promedio, Edison. Gracias. Usted trabaja, creo que ya en base de datos, por eso que viene a recoger el título, nomás usted, creo. No, ingeniero, aprendiendo. Bueno, de eso se trata. Acá se trata de aprender, ¿no?
No me deja cambiar. Vamos para acá. Entonces vengo acá. Edison Armijos. Armijos. Edison Armijos. Sí. ¿Usted recién coge primera vez la asignatura? No. Sí, ingeniero. Ah, bueno, va muy bien. ¿Ah? Ok, listo. Ahí está. Es verdad lo que dijo Edison. ¿Ah? Nosotros aquí ya esto le funcionaría. ¿Por qué? Porque yo ya creé, ya está insertado el departamento TICS. Ya inserté el departamento TICS. ¿Ya? ¿Ya? No conteste usted, Edison. El resto del curso, si yo ejecuto esta sentencia, ¿funciona o no funciona? No funciona, ingeniero. ¿Quién fue el que dijo que no funciona? Jairo Navarrete. Usted sí trabaja en base de datos, Jairo. Usted sí sabe por qué. ¿Sí o no? Sí, sí, ingeniero. Usted sí trabaja en base de datos, sí. Sí, ingeniero. Explique por qué no funciona. Porque está haciendo referencia a un departamento que no está creado como registro en la tabla de departamento. Perfecto, eso. Vamos a, perdón, señor Navarrete. Navarrete. Jairo, ¿no? Ahí te va Sí, uno ingeniero. más. Ahí te va uno más, Jairo, ¿ya? Gracias, ingeniero. A ver, los demás compañeros, aquí les explico. Miren, yo ejecuto esto. Hay que estar atento acá. Si yo valido, me dice que funciona. Pero si yo ejecuto, me da el mismo error. Porque Jairo, si está atento a la clase y se dio cuenta que yo aquí, donde tenía 1, puse 2. Si yo pongo 1 aquí, yo vengo ahora ejecuto esto. Allí sí funcionó. ¿Estamos claros? Y entonces yo vengo, para finalizar la clase, hago un select, que es una sentencia, que ya luego las veremos. ¿Ah? Todo esto es para ilustrar todo el proceso del entorno de desarrollo en la base de datos, toda esta interfase, ¿no? Va a ser una select, pongo asterisco, from, ¿de qué tabla voy a hacer la consulta? El asterisco me dice que me trae todos los registros de esa tabla, y yo vengo y sombreo, y va a ejecutar y me presenta lo que yo tengo creado. Y creé en el departamento TICS, ¿no? Y yo vengo, ejecuto también, son consultas muy básicas, que ya luego veremos, y de a poco vamos creando más complejas, ¿no? Yo vengo al departamento y pongo aquí, otra vez, el execute, y ahí me sale, ¿no? Como para ver, voy a completar, voy a insertar aquí, voy a insertar y voy a insertar otro, en el mismo departamento voy a ingresar a otro señor. Voy a insertar a Hamilton. Inge está creando en sí una tabla. ¿Perdón? Está creando una tabla. No, la tabla ya está creada. Estoy insertando registros en la tabla. Ah, ya. Está registrando, digamos, los nombres de los sí, empleados. Correcto. Estoy insertando registros. Entonces yo ejecuto esto. Pregunto. Ya he cambiado el nombre, es un hermano mío que estoy ingresando. ¿Esa sentencia funciona o no funciona? Por favor, ya, señor Navarrete, usted no conteste. Demos el espacio a los demás. ¿Alguien alzó la mano por aquí? Vamos a ver. ¿Quién alzó la mano? Alzó la mano. A ver, Edison. Adelante, Edison. ¿Funciona o no funciona? Sí, funcionaría, Inge, porque está... Ya, listo. Ok. Reinaldo, Pero... ¿funciona o no funciona? No, perdón. ¿Por qué Sí, Reinaldo no funciona? No, sí funciona, puse yo, pero no sé, porque el dato insertado anteriormente, el dato último es el que queda, ingeniero. Ya. Conteste, señor Navarrete, ¿funciona o no funciona? No, ingeniero, porque no cambió el primary key, solo cambió el nombre. Y okay, Jairo, como el primary key no se puede repetir. Ah, sí le dije, Inge, que no. Ya me di cuenta. Ya cambió de opinión. Usted tiene que ser sí o no. A ver, y acá así serán los exámenes. A ver, ojo, usted tiene que estar atento. Aquí se valida toda la parte de teoría que hemos visto. ¿Ah? No va a funcionar porque exactamente tengo lo mismo. Entonces el primary key yo no le puedo poner 1. Entonces yo vengo, ejecuto esto. Esto no funciona porque hay una violación de la clave primaria. Textualmente se lo dice. Entonces, este señor tendría que ser sencillamente así. ¿Cómo tendría que hacer? Sería hacer el ID2. Y entonces yo al poner el ID2, yo vengo y esto sí va a funcionar. ¿Ya? Y ahora yo vengo
y pregunto una vez más, atentos acá, miren lo que yo hago. Voy a insertar esto que está allí y pongo y hago esta validación. Yo pregunto, al que yo sombreo, ¿esta sentencia se ejecuta o no se ejecuta? ¿Sí o no? Se ejecuta. Sí Se ejecuta ahí, sí. Sí se ejecuta. Sí, sí. Correcto, sí se ejecuta. ¿Pero eso es correcto? Pregunto yo. No debería ejecutarse porque está poniendo dos campos iguales. Simplemente la primary key cambia, pero no debería porque los datos serían iguales. Ya. Debería ser una validación de datos para que no se pueda insertar. Correcto, tendría que hacerse una validación de datos. ¿Cómo se validaría eso? Yo vengo y ejecuté, se funcionó. Y entonces yo ahora hago un select a la tabla de empleado y yo vengo y tengo esto. ¿Ya? Y entonces yo vengo y le vengo a usted luego a poner un examen y que yo venga y le diga a usted, por favor, con los datos que usted tiene, corrija el error. Más o menos así nos vamos acercando al ambiente real que usted tendrá en los exámenes y los test de base de datos. ¿Ok? Un gusto compartir dudas, inquietudes. No es preocuparse lo que vemos acá, solo hay que estar atento a las clases y revisarlas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, recordemos que... Adelante, Reinaldo, ¿cuál es su inquietud? No, ingeniero, que a la próxima no ponga 15 segundos nomás. Listo. Una consulta, referente a la parte en que dice, ¿cómo sería dentro del entorno de programación propiamente realizar la validación? Porque prácticamente están, o sea, comandos creados como create para crear una tabla, insert para insertar los datos. Listo. Muy bien. Pero Muy buena pregunta, Edison. Muy buena pregunta. Recordemos que acá mi clase es de base de datos, pero acá usted tendría que ver ya un proceso de implementación y desarrollo de software donde vea un lenguaje de programación. Vamos a ver si es que para el próximo parcial, así que no se queden, por favor, no se queden los de aquí. Vamos a implementar una unidad, vamos a implementar unos temas adicionales, vamos a compactar y vamos a crear con un lenguaje de programación, porque así yo lo daba antes en las otras asignaturas. El último capítulo veíamos lo que es ya implementarlo con un Python o implementarlo en esa vez con un desarrollador en alguna herramienta, pero es allí donde tú validas. Dos opciones tienes para validar. La primera es en la base de datos. Entonces tú debes tener un nivel de experiencia que lo tiene un administrador de base de datos. A ver, ¿esa validación va en la base de datos o va en el cliente? O sea, en el lenguaje de programación. Entonces, cuando tú tienes un cuadro de texto donde tú pones el nombre, ¿qué es lo que tú haces? Tú vas y haces una búsqueda en la base de datos y si ese nombre ya existe, rebotas. Dice, no se puede insertar porque el nombre ya existe. Está violando está ingresando duplicados los datos. Esa es la opción 1. La opción 2, que yo lo haría, es que yo creo un índice único por el nombre, apellido, combinado los dos, y así va a rebotar. Sencillamente, a lo que tú ingresas, y si están los dos nombres y los apellidos que dan lo mismo, entonces la base de datos te devuelve un error, así como te decía, violación de clave primaria, y te dice, hey, estás violando este índice único, y por lo tanto no puedes poner el mismo nombre con un código primario diferente. Ahí está tu respuesta. ¿Ok? Ok, ingeniero, muchas gracias. Adelante, Jairo, ¿cuál es tu inquietud? ¿Tú lo haces de una manera diferente? No, exactamente. Yo pensaría también poderla hacer como para cargarle un poco más de trabajo a la base de datos, un trigger antes de que se inserten los datos y ahí validarlo. Sí, también es una opción de un trigger, pero más efectivo al momento de procesar, porque tú cuando creas el índice, el acceso es directo. Porque si tú creas un trigger, funciona. Hey, hay más de una forma de resolver un problema en base de datos y en programación. Lo que ocurre es que ya si tú vienes y le haces un test de evaluación, porque usted tiene herramientas para ver el peso o el tiempo de procesamiento, y entonces tú vas a hacer una búsqueda que está bien, vas a buscar, pero si esa búsqueda hace sobre un campo que no hay un índice, ya eso es administración de base de datos. Ahí el rendimiento se ve afectado. Se degrada totalmente. Y entonces, valdría lo que tú tienes, pero igual tendrías que crearle un índice que no necesariamente puede ser único,
pero vas y buscas. Pero de todas maneras, mejor es crearle un índice. Hay más de una forma. Es más, yo se los podría poner como ejemplo, como ya en el examen, digo, hágame esta validación, y es más, así va el examen, pero no use esto. Así son las condiciones para ver cómo usted ha desarrollado su destreza de programación, ¿no? Ok, un gusto haber dado ya la iniciación a lo que es el SQL Server. Una pregunta más tenemos acá. Antonio, ¿cuál es su inquietud? Inge, lo que pasa es que mi inquietud es, no nos sale la calificación de los dos trabajos que hicimos de parcial No anterior. está calificado aún, tranquilo, no se preocupe. Con calma, la próxima semana, allí usted va a tener el tiempo y lo revisa. Todo este fin de semana usted lo revisa y cualquier situación que haya por mejorar, lo hacemos y lo conversamos en la próxima sesión sincrónica. ¿Ok? Ok, ingeniero, gracias. Bueno, un gusto y no se asuste, practique, instale las herramientas necesarias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Inge. Gracias, ingeniero. Buenas noches.